estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que ayer. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti, yo me dedico a ti. Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Iglesia, un abrazo muy especial. Quiero dirigirme a ustedes en este tiempo, deseando que todo esté muy bien, que las dificultades que nosotros estemos atravesando no nos quiten la fe en el Señor. Es en eso en lo que estoy pensando. Eh, abro mi corazón en cosas que son quizá muy particulares, ¿no? Eh, Estos días he venido recordando algunos textos bíblicos que, perdón si lo que voy a decir suena muy carnal o muy humano, pero me gusta mucho. Cuando vos sos líder, no te guías en las predicaciones tanto por lo que te gusta, sino lógicamente por lo que Dios dice que tenés que darle al pueblo en ese día especial. Pero mira que yo soy consciente y creo que estoy muy convencido que Dios también utiliza esos textos que de pronto han marcado tu corazón. Y en estos días he estado leyendo un poco Efesios capítulo 3. Hace como 3 o 4 días leí segundo libro de Crónicas capítulo 20, que son historias literalmente que me apasionan. Y una de las historias que me apasionan es la que vamos a tocar a continuación. Si querés andarla buscando, se encuentra en Juan capítulo 12. Y te cuento que he hecho los devocionales con estos textos bíblicos y Dios ha puesto en mi corazón algo, y es recordar algunas cosas que en ese momento de la historia fueron altamente especiales y tienen un alto contenido de enseñanza como toda la palabra del Señor
para nosotros, como los hijos de Dios. Mira que Juan 12 muestra una historia y a mí me da mucha risa porque yo soy una persona que utilizo muchos dichos, ¿cierto? Y nosotros tenemos muchos dichos, aforismos o adagios populares aquí en nuestro país, Colombia. Nosotros siempre decimos, no sé, no hay mal que por bien no venga. Nosotros siempre decimos, el ojo es más grande que la barriga, aunque este de pronto es un poco más de mi zona del país. Nosotros siempre decimos, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y nosotros siempre tenemos adagios populares. Y yo sé que mientras que yo estoy diciendo estos, usted de pronto está recordando uno que le dijo su abuela, su abuelo, su papá, su mamá. Ah, yo escuché este. Y como nosotros somos mucho de adagios populares, hoy yo he querido enfocar la predicación en un adagio popular, cambiándole un poco el sentido. Porque uno de los adagios populares siempre dice, lo que empieza bien, termina bien. Y nosotros lo entendemos, ¿no? También entendemos que eso funciona en antónimo. Lo que empieza mal, termina mal. Haciendo como una alusión a que hay que hacer las cosas correctamente, y si las empezamos a hacer bien desde un principio, vamos a terminar bien, y si las empezamos a hacer mal desde un principio, vamos a terminar mal. O sea, yo entiendo el adagio popular y es sabiduría de la antigüedad, es sabiduría de nuestros abuelos, y yo creo que funciona. Pero ¿qué tal si hoy le damos un cambio a uno de esos adagios populares y no decimos que lo que empieza bien termina bien, sino que decimos que lo que empieza bien puede terminar mal? Porque en la Biblia hay una historia que, bueno, hay varias historias que han empezado muy bien. Muy, muy, muy bien. Y no han terminado tan bien. Entonces yo no estoy aquí para cambiar el adagio popular. Estoy acá para poderte decir que hay cosas que, como la Biblia lo muestra, han comenzado muy bien, pero no han terminado de la misma manera, ¿ok? Entonces, mira, casos, por ejemplo, como el de Saúl, el rey Saúl, empezó muy bien. Si nosotros comparamos de manera literal, cuando el rey Saúl empieza y cuando David empieza, por las características que Dios dice y que Dios da de cada uno de ellos, Saúl empezó mejor que David en su inicio. En su inicio, Saúl tenía más potencial hablando. Y resulta que el rey Saúl no terminó muy bien. Entonces, ¿te das cuenta cómo funciona la vida? Hay cosas o situaciones que empiezan muy bien, pero eso necesariamente no implica que van a terminar bien. Y cuando algo empieza bien en Dios, somos nosotros los encargados de poder cuidar ese algo por el camino para que termine de muy buena manera. La otra historia es una historia de un amigo muy conocido en la Biblia llamado Judas Iscariote. Una historia que empezó muy bien. Empezó con el Señor Jesús colocando sus ojos en él. Empezó teniendo unos excelentes compañeros, un excelente maestro, una persona de la cual aprender mucho, como el Señor Jesús. Y la historia en Judas comienza muy bien, pero no termina muy bien. ¿Y por qué la historia en Judas no termina muy bien? Así como en Saúl tampoco terminó muy bien. Porque hubo unos detalles que se descuidaron por el camino. Y a eso es a lo que yo intento hacer referencia el día de hoy. Juan capítulo 12, versículo 1. Vamos a orar e inmediatamente terminemos de orar, leemos el texto bíblico. Juan 12, 1. Señor, yo te quiero dar gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por el milagro de estar vivos, porque somos conscientes, Padre Celestial, que tú eres quien nos tiene con vida. Yo clamo a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús para que todas las cosas vayan de acuerdo a tu voluntad y tu propósito. Que lo que tú hagas, Padre Celestial, con nosotros a través de esta predicación o enseñanza bíblica, sea lo que tú tienes preparado para cada corazón. Pongo delante de ti lo que nosotros somos, Padre Celestial, y que nada, como siempre es costumbre tuya, se te escape. Que tú puedas completar y llenar todo lo que nosotros tengamos por llenar.
y que tú puedas, Padre Celestial, anular todo lo que de nuestra vida tenga que ser anulado. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, yo clamo a ti para que tú seas preciso, como siempre lo eres, Padre Celestial, a cada situación que mis hermanos estén viviendo en este momento. Que las personas que vayan a escuchar, Padre Celestial, esta predicación, que la vayan a ver, tengan la capacidad de ser suplidos por ti. Nosotros tenemos una gran ventaja, como siempre lo digo. Tenemos vidas totalmente diferentes, tenemos circunstancias diferentes, pero te tenemos a ti, que eres el común denominador de la iglesia, porque en ti todas las cosas están hechas, Padre Celestial, para que tú puedas suplir lo que cada persona requiere. Circunstancias diferentes, pero cuando te tenemos a ti, Padre Celestial, como el único sabio y soberano Dios, tú puedes, Padre Celestial, ser preciso a cada situación que nosotros estemos viviendo. Yo no conozco, Padre Celestial, la situación que las personas que van a ver este video están atravesando, pero tú sí las conoces. Y permite, Padre Celestial, que a través de la predicación que tendremos en este momento, tú puedas ser respuesta a cada circunstancia que ellos estén atravesando. Saca de mi mente toda idea preconcebida y únicamente pon lo que tú necesitas hacer. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén. Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua, vino el Señor Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies del Señor Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces el Señor Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Lo que empieza bien puede terminar mal. Es el título que Dios nos regala para esta reflexión. Lo que empieza bien puede terminar mal. Mira, ningún ser humano, por falto de fe que sea, hablemos de fe, no hablemos de actitudes ni de convicciones, porque nosotros somos personas de fe. De hecho, la palabra dice que cada individuo tiene una medida de fe, la cual Dios le dio. Si es grande o pequeña, no estoy interesado en saber eso. Lo que sé es que todos tenemos fe. Entonces hablemos de fe. Yo creo que ni la persona que tenga la fe más chiquitita del mundo piensa en emprender un proyecto deseando que le vaya mal. O sea, yo no me imagino un empresario diciendo, ay, ok, yo voy a invertir 10 millones de pesos en tal área, pero yo sé que eso me puede ir mal. No, de hecho, cuando nosotros vemos el riesgo, no invertimos. Entonces, ni la persona que tenga la fe más chiquitita del mundo emprende un proyecto sabiendo que de pronto le va a ir mal. De hecho, si piensa que le va a ir mal, se retira del proyecto. Entonces, nosotros siempre estamos teniendo en la cabeza que lo que nosotros empezamos bien, va a terminar bien. Y es la síntesis de la vida. Y es bíblico el mensaje. Lo que empieza bien va a terminar bien. Y es verdad. Pero la palabra también muestra ejemplos, como yo lo dije en la introducción, como el de Saúl y como el de Judas, y tengo otros más, sino que estos son muy conocidos, ¿no? Tengo ejemplos de los cuales han empezado muy bien y no han terminado bien, porque hubo cosas que no se cuidaron por el camino. Intentemos avanzar. Yo creo que vamos a dar dos de ellas el día de hoy, para saber qué cosas tienen que ser cuidadas para que lo que empiece bien, termine bien. Lo primero que nosotros debemos cuidar para que lo que empiece bien, termine bien, es qué es lo que nos gobierna. De eso vamos a hablar primeramente. ¿Qué es lo que nos gobierna? Sencillamente, Judas era gobernado por el dinero. Así como Judas era gobernado por el dinero, usted y yo podemos ser gobernados por otro tipo de cosa. O sea, vamos a dar el ejemplo con Judas y con la falencia que tenía Judas, que era el amor al dinero.
y cómo esto lo llevó a la perdición, pero vos podés tener otro tipo de circunstancias, no tiene que ser netamente el dinero. De hecho, podés ser una persona muy generosa y muy amplia, o sea, no sos prendida al dinero, pero sos prendida a otra cosa. Sos prendida o prendido de líos emocionales, sos prendido o la falencia que tenés es de pronto tu lengua, de pronto tu carácter, de pronto la parte afectiva y amorosa, que no has tomado como la determinación de decir basta y no más porque siento que esto me hace daño, malas inversiones, los juegos de azar, o sea, no sé cuál sea tu falencia. Lo que te intento decir es que Judas era gobernado por algo y para que algo empiece bien y termine bien, tenés que tener cuidado con qué te gobierna. Es lo primero que vamos a ver. ¿Qué te gobierna? Mira, Juan 12, versículo 5 dice, Judas dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y el versículo 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Mira, la persona que intenta acercarse a Dios y la persona que ama a Dios, seré breve con esto, debe ser gobernado únicamente por Dios. Porque cuando usted y yo somos gobernados por otro tipo de cosa y Dios no es el soberano sobre nosotros, nosotros estamos en riesgos, pero grandísimos, de que lo que empiece bien no termine bien. Mira cómo fue la vida un poco de Judas, ¿no? Una de las grandes falencias que puede tener un creyente es ser gobernado por algo y que ese algo poco a poco vaya ganando terreno en nosotros. Mira, hay que cuidar las cosas que son insignificantes, porque hay cosas que son insignificantes que nos pueden gobernar. Mira, Judas en ningún momento llegó a pensar que el sustraer el dinero de la bolsa lo iba a llevar a traicionar al Señor Jesús de esa manera. Y te das cuenta que es la misma actitud que nosotros algunas veces tenemos. Nosotros algunas veces vemos que algo no está muy correcto y decimos, eso no tiene nada que ver, eso ni tanto, pero sí que somos exagerados, ¿no? A ver, tampoco, pues es que eso fuera una cosa grandísima. No, tranquilo, que eso por el camino solucionamos. Y hay cosas que son chiquititas, que si no se reparan a tiempo, pueden causar un gran problema después. Hay cosas que, mira, coloquemos un ejemplo sencillo. Muchas veces nosotros tenemos el botón de una camisa, de una camiseta, y vemos que un hilito se le empezó a salir. Y nosotros no cogemos un briquet y lo quemamos, o no tomamos una aguja e hilo y cosemos nuevamente, sino que decimos, ay no, estoy de afán, ese todavía aguanta, y lo echamos a la lavadora. Y cuando vemos que todavía salió el botón con un hilito un poco más largo, decimos, ese todavía nos aguanta. Hasta que un día que necesitamos fehacientemente esa camiseta o ese vestido, el botón se le cae y no sabemos dónde. O peor, se le cae en la calle. Y cuando el botón se le cae en la calle, es cuando usted y yo decimos, Dios mío, ¿yo por qué no le cosí el bendito botón a eso cuando me empezó a avisar que estaba mal? A Judas quizá le pasó lo mismo. Mira, Judas ni en el pensamiento más pesimista se llegó a imaginar o llegó a contemplar que el sustraer unas moneditas de la bolsa le iba a llevar a traicionar y a vender al Señor Jesús como finalmente lo hizo. ¿Qué es lo que te intento decir? Algo insignificante en la vida tuya se puede convertir en una tendencia que va a ir tomando fuerza, fuerza, fuerza. Y cuando te das cuenta estás tan inmerso y tan sumergido en eso que empezaste a probar solo por primera vez, en eso que dijiste, ay, no tiene nada que ver, eso que dijiste, ay, no, eso avancemos, tampoco le demos tanta trascendencia al asunto, eso sigamos avanzando, que eso por el camino vamos trabajando. Hermano, vea, lo peor que uno puede hacer es tener cosas insignificantes y no resolverlas. De hecho, la palabra del Señor, en serio, de hecho, la palabra del Señor dice que hay que cuidarnos de las zorras pequeñas, porque ellas son las que echan a perder los grandes viñedos. La explicación ustedes se la saben, ¿no? Una zorra grande o adulta puede pararse
en sus dos patitas, pues, en sus dos piernitas, y puede tomar las frutas. Pero una zorra pequeña tiene que cavar un poco en la tierra y cortar el tallo de raíz y hacer que la mata caiga o que el viñedo caiga y ahí sí poder comer. Por eso en esa reflexión se dice, las zorras adultas toman de la vid lo que necesitan y se van, pero las zorras pequeñas tienen que tumbar la mata o el árbol para poder comer de la vid. Por eso hay que cuidar las zorras pequeñas. A una reflexión propia, vos no vas a matar, vos no vas a, no sé, o sea, asesinar a alguien, irte a robar un banco, cosas así vos no vas a hacer. Pero ¿qué es lo que te intento decir? Hay cosas chiquititas en nuestra vida, como que todavía nos enojamos con facilidad, todavía maldecimos de vez en cuando estamos enojados, y esas cositas que uno dice, esos son nimiedades. Esos son unas cosas intrascendentes. Eso es chiquititico. Ay, no, yo soy así. Eso, ¿qué importa? Hermanos, cuidado con esas cosas pequeñitas. Porque esas cosas pequeñitas, así como las zorras pequeñas echan a perder los grandes viñedos, las cosas pequeñitas en tu carácter también te pueden hacer perder grandes bendiciones. Judas empezó muy bien con el Señor Jesús. Judas empezó tan bien que entre los llamados, Judas fue, a ver, tipifiquemos con el ejemplo de ahora, Judas fue el ministro de Hacienda del Señor Jesucristo. Fue Judas. Judas empezó muy bien, con un muy buen cargo por encima de los otros 11. Judas empezó súper bien, pero Judas no terminó bien. ¿Por qué? Porque tenía una cosa chiquititica que lo gobernaba. Al inicio era sacar la plata de la bolsa. Yo estoy absolutamente convencido que si Judas dice, ay no, trabajemos en proyección, como yo siempre, si me conoces bien, sabes que yo siempre te digo, trabaja en proyección. Lo que estás haciendo ahora, proyectarlo y mírate en un futuro cómo puede llegar a ser eso. Si no, pues renuncia a eso y ya. Es lo que yo te intento decir. Si Judas se hubiera proyectado y hubiese dicho, yo hoy voy a sacar un denario, mañana voy a sacar 7 denarios y después voy a terminar vendiendo al Señor Jesús. Si Judas hubiese pensado en eso en proyección, lo que estoy haciendo ahora, cómo me afecta en un futuro, que es lo que todo ser humano racional tendría que pensar y tendría que contemplar y analizar, Judas no hace lo que hace. Pero como nosotros estamos viendo el hilito de la camisetica y decimos, ese botón todavía aguanta y seguimos para adelante, ese es el problema que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, mira, algo insignificante terminó destruyendo la vida de Judas Iscariote. Entonces, para que algo empiece bien y termine bien, debes primero cuidar lo que te gobierna. Y segundo, para que algo empiece bien y termine bien, debes tener cuidado con tus sueños. Y yo creo que aquí me voy a meter en un problema, pero es de esos problemas en los que me gusta meterme. Ay, Dios mío, ay, Américo. Bueno, es la palabra del Señor y hay que predicarla. Hablando de los sueños, de los anhelos, de las expectativas, te das cuenta que nosotros, a ver, hablemos por ejemplo de esta coyuntura en particular. Nosotros estamos en un tiempo de pandemia en el mundo, ¿cierto? Entonces, en este tiempo de pandemia nosotros, por ejemplo, tenemos sueños, anhelos y expectativas que nosotros queremos cumplir cuando esta pandemia pase o que queremos emprender en este preciso momento. Entonces nosotros empezamos a decir, ay Dios mío, ¿yo qué voy a hacer para salir adelante porque perdí mi empleo, porque las finanzas se bajaron? Hay que emprender algo, hay que soñar con algo, hay que tener una expectativa alta. Yo eso lo entiendo y de hecho yo no es que lo entienda, yo lo enseño, yo intento plasmarlo en la mente de los demás, yo lo predico, por así decirlo. Que la gente sueñe, que la gente anhele, que la gente tenga una mente amplia, que bueno, mejor dicho. Pero vos te das cuenta que un sueño no cumplido en Judas o una expectativa no cumplida en Judas fue lo que terminó complicándole la vida a Judas. Por eso lo que la palabra del Señor te dice en este momento es tener cuidado con lo que estás soñando. Porque cuando el sueño, el anhelo o la expectativa desborda las capacidades, terminas muchas veces negociando o entregando a tu mismo Señor Jesucristo
y vendiendo tus principios y valores porque únicamente tenías un sueño. Y eso es lo que el ser humano tiene que cuidar. Mira, Mateo capítulo 26. Voy a leer del 14 al 16 porque la historia es sabrosa, ¿ok? Mateo 26, 14. No sé si lo querás buscar en tu casa o únicamente querás como escuchar la narración que yo voy a hacer. Mateo capítulo 26, versículo 14, hablando de cuidar tus sueños, porque soñar es muy chévere, pero cuando el sueño excede algunos límites que la misma naturaleza, y somos bíblicos, que la misma palabra del Señor tiene, se convierte en un problema. No en un sueño, no en algo bonito, no en una expectativa, no en un anhelo. Se convierte en algo tóxico y dañino. Mateo 26:14 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amados, eh, si vos me conoces bien, sabes que, a ver, yo creo que toda la Biblia es mi libro favorito. Pero uno siempre tiene como sus capítulos favoritos en la Biblia. Y si a mí me toca escoger, no sé si es que es el inicio, que parte de los testamentos, pero yo del Antiguo Testamento prefiero el Génesis, es que sus historias son apasionantes, es mi manera, y del Nuevo Testamento prefiero Mateo. Entonces, si vos me conoces bien y has estado por tiempo en la iglesia o has charlado conmigo, sabes que este momento, como esta semana pues de la pasión del Señor Jesucristo, es una cosa que es conmovedora, y encontrarte historias como estas, pues a mí no dejan como de afectarme o de darme duro, porque es ver el amor tan grande que Él tuvo para conmigo. ¿Sí me entendés? Mira que hay cosas de la historia que me aterran, que voy a mencionarlas, no las voy a explicar porque el tiempo se nos va y nos desviamos de la explicación que queremos dar, hablando de cuidar tus sueños, tus expectativas y tus anhelos, porque si tenés un sueño que sea absolutamente desbordante, podés incluso vender y traicionar al Señor Jesucristo. Mira, cosas que entristecen de ese texto que acabo de leer, que Judas fue a los sacerdotes y Judas no pidió un precio. Judas fue a los sacerdotes y Judas le dijo a los sacerdotes, ¿qué me queréis dar? Como si el Señor Jesús no valiera. Pero todo empezó con un sueño de ser millonario, de no, trabajando con el Señor Jesús yo voy a tener mucho dinero. ¿Ustedes recuerdan cómo Judas reacciona cuando María pone el perfume en el Señor Jesús? Eso era casi un año de trabajo, porque eran 300 denarios. Era casi un año de sueldo de una persona. Y claro, Judas lo que hizo en proyección fue, si vendemos este perfume, entran 300 denarios a las arcas de la tesorería que yo manejo, y así como saco unas moneditas, pues puedo sacar otras. Cuando a Judas no se le cumplió esa expectativa, narrada pues en la historia de Betania de Juan capítulo 12, Judas empieza a hacer un plan para poder entregar al Señor. Mateo 26:12 dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho para fin de prepararme para la sepultura. Cuando Judas escuchó que el sueño que tenía de ser el ministro de Hacienda, del hombre más poderoso que estaba pisando la tierra en ese momento, no se le iba a cumplir, buscó la manera sencillamente de sacar algo y lo vendió. Cosas que me entristecen del pasaje, como te decía, que Judas dice, ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Otra cosa que me entristece, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué te intento decir con esto? Sencillo, cuando Judas escuchó que el Señor Jesús no iba a ser rey en la tierra y que él iba a ser el ministro de Hacienda de ese rey que gobernara el mundo en la tierra, decidió venderle. El llamado que nos hace la palabra del Señor para que las cosas comiencen bien y terminen bien es cuidar nuestras expectativas, porque estas pueden llevarte a convertirte en una persona muy ambiciosa. El cristiano debe cumplir las expectativas de Dios, no únicamente las expectativas que tenga como cristiano.
Y yo aquí no estoy hablando de matar ni de apagar tus sueños. De hecho, si vos me conoces bien, sabes que no estoy hablando de eso. ¿Soñar? Claro que tenés que soñar. Tenés que tener un anhelo y expectativas altas, claro que debes tenerlas, pero tenés que tener cuidado, porque cuando estos sueños y expectativas se tratan de lastimar y llevarte por encima a otras personas, pues hay que dejar de soñar sencillamente eso. Tan simple, llana y sencillamente como eso. Una expectativa no cumplida o un sueño no cumplido. Mira, son frases que tenemos que aprender a cuidar, porque siempre se nos ha insistido en los sueños. Siempre se nos ha dicho, no te limites, piensa en grande, sueña en grande. Y perdón por lo que voy a decir, pero es la palabra del Señor y hay que predicarla. Judas soñó tan grande que al final él quedó chiquitito para el mismo sueño y terminó vendiendo al hombre más grande de la humanidad por un precio irrisorio. Lo que más entristece de la historia quizá es que, a ver, yo no quiero entrar en que si lo hubiese vendido por más precio o por más monedas de plata, hubiese sido bien, porque no hay precio que pueda pagar al Señor Jesús. Espero que me entiendas bien eso para que no me vayas a malentender de que yo estoy intentando decir que si hubiera sacado más dinero, si hubiese valido la pena. No, yo jamás voy a hablar de algo de eso, ¿ok? Pero lo que te intento decir es que Judas vende al Señor Jesús por 30 piezas de plata. Cuando usted estudia un poco la historia, 30 piezas de plata valía o el esclavo novato que no sabía hacer nada y tocaba explicarle todo lo que tenía que hacer, o el esclavo muy adulto, ese que ya tenía que hacer trabajos o labores menores porque no tenía el ahínco y la fuerza de ese esclavo experimentado, pero un poco más joven que tenía todo el poder y toda la fuerza. ¿Qué o quién valía 30 piezas de plata en ese momento? El esclavo novato que tocaba darle 6 meses o un año de inducción para que aprendiera todas las labores de la hacienda, o el esclavo ya que estaba de salida, ese que le colocaban trabajitos menores. Y Judas termina vendiendo al Señor Jesucristo por el precio que tenía un esclavo o ya muy veterano que iba de salida o un esclavo novato. ¿Te das cuenta que los sueños hay que cuidarlos? ¿Te das cuenta que siempre se nos ha enseñado a soñar en grande, pero no a los límites que deben tener los sueños? Hombre, alguna frase, ¿no? Sueña sin límites. Que nada ni nadie te detenga. La pregunta que hoy te hace la palabra del Señor, porque no la hago ni yo. O sea, la pregunta que te hace Dios hoy es, sueña en grande, que nada te detenga. Que sí, hombre, son cosas que yo también las he dicho y las he enseñado en otro contexto. Pero sueña en grande y que nada te limite y que nada te detenga. Y si es llevándose por encima o por delante algunas personas, ¿vas a seguir soñando en grande y que nada te limite y que nada te detenga? ¿O será que cuando hay personas al frente o personas que vos amás y les podés hacer daño, es necesario como detenerse? Son cosas solo únicamente para pensar, ¿no? Eh, el soñar y el anhelar algo y el tener expectativa siempre tiene que estar marcado por un límite. Y qué bueno es que el límite lo ponga no el ser humano, sino Dios. Porque el ser humano es muy permisivo en ciertas cosas, ¿no? Ay, eso hágale. No se preocupe, hágale, vaya para adelante, que eso de malas. No. Qué bueno es que nuestros límites pueda colocarlos siempre el Señor. Entonces, para que algo empiece bien y termine bien, debes tener cuidado, punto número 1, con lo que te gobierna. Y punto número 2, con lo que sueñas. Un abrazo muy especial y de eso quería hablarnos el Señor en este tiempo. Dios te bendiga y fuerte abrazo. Bendiciones.